Soy Carolina, psicóloga sanitaria, y bueno, aquí pongo un poco una breve presentación, pero me la voy a saltar pronto porque ya la he hecho. Y bueno, además de psicóloga sanitaria con unos cuantos años ya de experiencia con niños y adolescentes y demás, pues lo que sobre todo me lleva a meterme de lleno en este campo es cuando me convertí en mamá de Carlitos, que tiene hoy 38 meses. Entonces, bueno, pues a raíz de quedarme embarazada y demás, pues yo me empiezo a interesar por otro tipo de educación, ¿no? Y otra forma de hacer las cosas que por cierto, hoy por un cambio de fecha coincide que hacemos la charla en el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces me venía pensando por el camino en el autobús que me parece un buen homenaje o un buen momento, una buena forma de concienciar sobre salud mental, porque lo que creamos en la infancia y lo que vivimos en la infancia es lo que luego yo me encuentro en consulta de adultos, ¿no? Cómo los padres hablaban a los niños, cómo los castigaban, cómo no los castigaban, los que han sufrido maltrato, violencia de género, todo eso luego va a la vida adulta en forma de desastre emocional, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser muy conscientes de la responsabilidad que tenemos como padres sin que eso nos suponga una presión que nos bloquee, o sea, muy complicado. Pero bueno, en eso estamos. La permisividad, que es como lo opuesto al estilo autoritario, es libertad sin orden, opciones ilimitadas, puedes hacer lo que quieras. Tú mandas, ¿no? Es todo lo contrario y exactamente igual de perjudicial, ¿vale? Cuando dejamos que el niño esté en total libertad es tan perjudicial como cuando no le dejamos ni un ápice de la misma, ¿no? Entonces la disciplina positiva, pues el equilibrio, ¿no? Es libertad pero con orden, opciones pero opciones limitadas. Entonces puedes elegir dentro de lo que yo considero que es lo adecuado para ti, y esa decisión mía, esa seguridad es la seguridad que el niño necesita, ¿vale? Los límites son totalmente necesarios, pero la clave en disciplina positiva es saber cómo aplicar esos límites, la clave y lo difícil, claro. Entonces, bueno, cambiar el foco y dirigirnos a nosotros, ¿no? Los pilares básicos de la disciplina positiva son 3: amabilidad, firmeza y respeto mutuo. Complicado encontrar el equilibrio, pero ahí está, ¿no? Entonces, estos 3 pilares nos los tenemos que grabar un poco a fuego, y porque luego en el día a día aquí hacemos pues eso, unas pinceladas de lo que significa, de lo que nosotros creemos que es lo mejor y tal, pero luego en el día a día pues nos surgen muchas dudas, muchos conflictos, lo habré hecho bien, no lo habré hecho bien. Vamos a tener siempre esta referencia, ¿no? He sido amable, he sido firme y he respetado tanto al niño como a mí, ¿vale? Porque la permisividad muchas veces lo que hacemos es que ponemos siempre por delante las necesidades del niño, y entonces a veces dejamos de respetarnos a nosotros y al final les estamos enseñando eso, ¿no? Y eso les genera muchísima inseguridad. Entonces, estos son los pilares básicos. Las necesidades humanas, ¿no? Que también se trabajan y se tienen muy en cuenta en disciplina positiva, que son las que se obvian, ¿no? En ese estilo autoritario del que hablábamos antes, donde esto se hace así porque yo lo digo y es mi forma de ser un padre o una madre en condiciones si impongo mi criterio, ¿no? Entonces aquí no estamos teniendo en cuenta la vida emocional del niño, que no por ser un niño deja de tener vida emocional, porque ahora veremos cómo funciona el cerebro y cómo las emociones vienen con nosotros desde siempre, ¿no? En el estilo autoritario se tienden como a silenciar, ¿vale? Entonces las necesidades humanas de las que habla la disciplina positiva son la de pertenencia y la de contribución. Son, ojo, necesidades humanas, o sea, necesidades que tenemos a lo largo de toda nuestra existencia, pero especialmente en la infancia, cuando somos más dependientes y vulnerables, ¿no? Entonces la necesidad de pertenencia, que es eso, una necesidad humana, es que nosotros como somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales, entonces nuestra forma de sentirnos seguros es sentir que pertenecemos a un grupo, ¿vale? En el caso de los niños, pues los niños necesitan sentir que pertenecen, cuando son más pequeñitos, a la familia, a su núcleo familiar, necesitan sentir, y vosotros diréis, bueno, pero eso es muy obvio, claro que pertenece a esta familia, pero necesitan sentirse vistos, sentir que son un miembro importante de esa familia, y no como se ha tratado desde la adultocracia, que se llama, a los niños como, soy solo un niño, no importa, ¿no? No importa lo que piense, no importa lo que diga, está llorando porque es un niño. Entonces, esa pertenencia, sentir que realmente yo soy visible y que a mí me están considerando con respeto como una persona más,
de menor edad, pero con las mismas necesidades. Y contribución, no solo necesito sentir que pertenezco a ese grupo, sino que además me viene fenomenal para mi autoestima y para mi seguridad sentir que yo puedo ser útil en este grupo, ¿vale? Desde edades muy tempranas, ¿vale? Entonces, que su opinión es escuchada, que pueden ayudar a los demás y que pueden aportar. Eso, la autonomía y la autoestima van de la mano. Eso es más tema de atención y estimulación temprana cuando yo explico estas cosas, pero al final todo influye, ¿no? Cuando un niño que se siente autónomo, que se siente con buena autoestima porque le dejan hacer cosas y le tienen en cuenta, luego va a repercutir mucho en sus enfados y en sus emociones, ¿no? ¿Qué hay detrás de un mal comportamiento? ¿Vale? Tendemos todavía como sociedad, todavía nos queda mucho trabajo, a castigar los malos comportamientos, sobre todo a poner el foco en los padres, ¿no? Como sociedad, cuando estamos en la calle y un niño hace una rabieta o la lía o contesta mal o no sé qué, el foco va directamente a los padres, qué mal lo están educando, es un consentido, verás tú cuando tenga 15 años y todo ese tipo de comentarios, ¿no? Cuando un niño tiene un mal comportamiento está expresando de la manera que sabe una necesidad, ¿vale? Entonces todavía no tienen, como veremos más adelante, la capacidad de expresarlo de otra manera. Sienten que se han desconectado del adulto, por eso en disciplina positiva lo primero que necesitamos es conectar con ese niño que se ha desconectado emocionalmente debido a su enfado o a su tristeza o a su frustración o lo que sea. Entonces esto es la clave para descifrar el comportamiento de nuestros hijos. Cuando un niño, por ejemplo, sufre un cambio o está viviendo pues, el paso ahora, como le ha pasado a mi niño, a la escuela de infantil, con 3 añitos y demás, son cambios que para nosotros ya son como obvios, fáciles, desde nuestra mente de adulto no es la importancia, pero para ellos es un mundo, o sea, son personas que no han tenido esa experiencia antes, entonces son cambios muy fuertes, o el nacimiento de un hermano, una mudanza, incluso cambios más sencillos como ver a sus padres más estresados, más enfadados entre ellos, fallecimiento de familiar, en fin, cualquier cambio que para nosotros es importante, para ellos lo es muchas veces más, ¿no? Entonces, hay veces que no percibimos el por qué ha aparecido esa conducta disruptiva, digamos, desadaptativa, y no damos con la tecla de ver que el niño lo que está expresando es una necesidad. Entonces vemos que se está portando muy mal, que se porta muy mal, y este niño no hay quien pueda con este niño, no hace caso a nada, y entramos nosotros mismos en el bucle de no sé qué hacer, ya no puedo más, y le ponemos esa etiqueta. Y ya cuando colgamos una etiqueta, incluso dentro de casa, cuando pasa en el cole igual, ¿no? Pero cuando pasa en casa todavía es peor, porque sus adultos de referencia están sintiendo o le están transmitiendo que es un niño que se porta mal, y entonces el niño va a adoptar ese rol y va a actuar en base a eso, ¿vale? Porque si mis padres me dicen que yo soy malo, pues que yo debo ser malo, y entonces pierdo la capacidad de conectar, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás del mal comportamiento? Un niño que siente que no está siendo visto. Esa necesidad de pertenencia, de contribución, a su parecer, no está siendo cubierta. Entonces, trata de hacerlo saber con un mensaje, que es su mal comportamiento. Y tú ese mensaje pues no lo interpretas, lo interpretamos muchas veces como retos, como me está provocando, se lo estoy diciendo y lo hace peor, y entonces pues nos enfadamos, riñas, reproches, ambiente tenso, que lo que favorece es que ese comportamiento inadecuado vaya más. Entonces, tenemos que tener cuidado con demonizar eso que llamamos las llamadas de atención, porque sí, se pueden considerar llamadas de atención, pero no en un sentido negativo. O sea, llamar la atención de los padres es algo que los niños tienen que hacer. Y cuando no lo saben hacer de otra manera, pues lo hacen a través de llanto, de pataletas y demás. Entonces, no es malo llamar la atención, lo que hay que saber es dirigir la atención adecuadamente a lo que el niño necesita. Pero está muy mal visto, ¿no? Es como lo único que quiere es llamar tu atención, claro. Exactamente, es lo que quiere llamar la atención, ¿no? Como todo esto de la mamitis y todas estas cosas, pues claro, mamitis que va a tener. Entonces, bueno, una de las premisas, ¿no?, de la disciplina positiva es evitar, en la medida de lo posible, los premios y también los castigos, ¿vale? Porque el castigo a largo plazo, el castigo hasta ahora pues es lo que asumimos como método educativo que funciona, y efectivamente funciona.
la conducta desaparece cuando se aplica el castigo, pero realmente no tiene un aprendizaje de fondo, ni las emociones que conlleva el castigo van a ser luego saludables para esa persona, ¿no? Entonces dice Jane Nelsen, que no os he hablado de ella, es una de las fundadoras de todo este tema de la disciplina positiva. Tiene un libro muy interesante que lo podéis encontrar en Amazon, se llama así, Disciplina Positiva, ¿vale? Bueno, sí. Ah, sí, claro, si necesitáis, aquí hay folio y boli. Entonces Jane Nelsen en este libro muy profundo e intenso, hay que leerlo poco a poco, pues nos hace una visión de todo lo que es la disciplina positiva. Y una de las frases de ella que a mí me gusta mucho es: ¿de dónde sacamos la loca idea de que para lograr que un niño sea bueno, entre comillas, lo de ser bueno, primero debemos hacerlo sentir mal, ¿no? Al final es la necesidad del adulto de sentir que domina la situación, y entonces aplicamos un castigo porque sentimos que así estamos haciendo algo, porque a los adultos nos pone muy nerviosos no hacer nada, pues no estamos acostumbrados, porque parece que si no lo haces es que eres pasivo, entonces que lo estás mal educando, ¿no? Lo que hay que saber es cómo actuar y cuándo y de qué manera, sobre todo al final es de qué manera, ¿no? Las consecuencias del castigo a largo plazo pues son resentimiento, o sea, imaginaros, ¿no?, que seguro que os viene algún caso a la cabeza en la adolescencia, ¿no?, cuando aplicamos castigos y castigos y castigos porque no podemos controlar esa conducta, el sentimiento del adolescente o va a ser rebeldía o va a ser retraimiento, o va a ser, bueno, resentimiento, revancha. Al final es muy difícil que tú desde el hacer sentir mal a cualquier persona consigas que esa persona haga el cambio que necesitamos, ¿no? Porque le estamos diciendo: tú no puedes, no sabes, y como lo haces mal, yo te voy a castigar, pero además cometemos el error de no dar una solución, sino que nos centramos en la conducta que está mal. Y entonces esto, como está mal, tiene que ser castigado porque es la forma en que yo siento que controlo algo, ¿no? Entonces, eso luego pues tiene mucho más desarrollo detrás, ¿no? Pero bueno, las consecuencias del premio a largo plazo, ¿vale? Con el tema de los premios, no quiere decir que no se pueda premiar, que no lo pueda decir un día, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que todos estamos aprendiendo. Entonces, esa presión que decía al principio de hacerlo todo perfecto, como ahora quiero aprender a hacerlo, a veces juega en nuestra contra, ¿vale? Y entonces nos hace dudar y nos hace transmitir al final inseguridad. Entonces, si a mí a veces me salen conductas de mi antigua ideología o de lo que a mí me han enseñado, no hay que castigarse, ¿no? O sea, por lo general tenemos que entender el por qué el premio constante, el siempre premiar la conducta que nosotros queremos hacer, no es lo más indicado a utilizar siempre, ¿no?, o a largo plazo, porque caemos en la motivación externa. Vemos a muchos niños y muchas niñas, esto se da más en las niñas, que cuando premiamos constantemente y nos centramos solo en buscar el premio y el reconocimiento de mamá o de papá, luego necesitamos siempre esa aprobación, ¿no? La aprobación de los padres siempre sienta muy bien, en todas las edades. Pero es verdad que tenemos que dirigir el foco como alternativa, valorar el esfuerzo y centrarnos más en la emoción que ese niño o esa niña ha sentido al hacer algo. Por ejemplo, al hacer un dibujo, hay el ejemplo, ¿no?, del dibujo es muy típico. En vez de, ¡ay, qué bonito, lo has hecho muy bien!, pues podemos valorar, simplemente interesarnos por el dibujo, ¿no? ¿Y qué has dibujado aquí? Cuéntame, ¿esto qué es? ¿Cómo te has sentido? ¿Te has esforzado? Te he visto que te has esforzado. Y con respecto al que hiciste la semana pasada, has mejorado y has metido otros colores. O sea, comentamos el dibujo. No hace falta decir que bien mi niña es la que mejor dibuja del mundo, porque si no luego hay veces que cometemos el error de abusar de ese premio y se enganchan, por decirlo de alguna manera. Ya buscan hacer las cosas solo para que a los demás, al principio somos los padres, pero luego son sus amigos. Entonces, es importante eso, valorar el esfuerzo y valorar y centrar en la emoción, en cómo se ha sentido esa persona al hacer algo, no cómo me he sentido yo porque tú lo hayas hecho bien, ¿vale? Esto, como digo, en general, no hay que, yo pienso que nada, o sea, ninguna radicalidad ni ningún extremo es bueno, ¿no? No quiere decir que nunca se pueda premiar ni elogiar, ¿vale? Herramientas así de disciplina positiva un poco en general. Las consecuencias lógicas, las consecuencias naturales.
Las consecuencias lógicas, mi madre, por ejemplo, me dice, hija, tú esto ahora lo llamarás consecuencia lógica, pero esto es lo mismo que el castigo. Bueno, hay diferencias, ¿vale? Las consecuencias lógicas tienen que cumplir la regla de las 4 R's que se llama disciplina positiva. Tienen que estar relacionadas con lo que ha pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú has roto un juguete, no te voy a castigar sin ir al parque, porque no tiene nada que ver. O sea, no tengo por qué privarte de tu momento de juego y de socialización porque has roto un juguete en una rabieta, ¿no? Entonces, tiene que estar relacionado. Como has roto o como has tirado un juguete, ese juguete te lo tengo que retirar porque no le has dado un buen uso. Eso sería una consecuencia lógica, ¿no? Partiendo desde el respeto, claro, la forma de aplicar, porque el castigo, normalmente lo que conlleva el castigo es que suele ser desde una falta de respeto del adulto, porque no suelo castigar desde la calma. Si yo estoy en calma, no te digo pues te castigo, no. Normalmente el castigo, pues estás castigado, pues ahora tal, ¿no? Siempre es desde el enfado del adulto. Entonces, es importantísimo que esté relacionado con la conducta que nosotros no queremos, ¿no? Le tenemos que enseñar que eso no está bien, tratar mal, por ejemplo, el objeto, pero no castigar con lo primero que a mí se me ocurra. El castigo suele estar relacionado con lo que al niño o a la niña más le interesa. Como lo que más te puede doler es no ir al parque, pues te castigo con eso, cuando realmente no te estoy enseñando de esa manera a cuidar bien los juguetes. El respeto, la racionalidad, ¿vale? Algo que sea razonable. Porque hayas tirado un juguete hoy en una rabieta, en un enfado, jugando lo que sea y no lo hayas usado bien, tampoco voy a coger el juguete y te lo voy a tirar, sino que bueno, se define en la familia ciertas normas y eso es la revelación anticipada. O sea, el niño, para que yo aplique una consecuencia lógica, el niño debe saber la consecuencia anticipadamente, ¿vale? La primera vez que ocurre pues no la conoce, pero luego ya tenemos que explicar. Cuando los juguetes no los tratamos bien, los vamos a guardar durante un día, 2 días, el tiempo. Y entonces durante ese tiempo no podemos volver a jugar a esos juguetes o en el parque, ¿no? Cuando empezamos a empujar, a morder. Ahora mismo estás nervioso, estás nerviosa, no podemos estar en este sitio. No, como te portes mal, nos vamos para casa. Porque eso al final ya el niño entiende que lo está haciendo mal, se bloquea, se frustra y lo va a hacer peor. Entonces, veo que estás nervioso, ahora mismo no has cumplido las normas de este juego, entonces nos vamos a ir a otro sitio, nos vamos a calmar y luego volvemos. ¿Vale? Tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar a que recuperen la calma, no castigar que han perdido la calma, ¿no? Esa es un poco la idea. Las consecuencias naturales no dependen de nosotros y aquí no tenemos que hacer nada, que es justo lo contrario a lo que tendemos a hacer. Si el niño o la niña ha roto un juguete después de decirle que los juguetes no se tiran, que esto se puede romper y demás, la consecuencia natural es que ya no puede jugar con ese juguete. Lo que no podemos es luego que nos dé pena y volver a comprarle juguete porque era su juguete preferido y demás. Entonces las consecuencias naturales es como los niños aprenden por sí mismos. Que los actos tienen consecuencias, ¿verdad? Y hay cosas que simplemente ocurren y nosotros tenemos que permitir que ocurran para que ellos aprendan. Por supuesto, siempre ante todo está la seguridad del niño. La consecuencia natural no puede ser que voy corriendo por un bordillo de un precipicio y me caigo. La seguridad ante todo, ¿no? Otras herramientas, enfocarse en soluciones, ¿no? Como decía antes, tendemos en la educación de la que venimos a castigar, pero luego no buscar una solución, ¿no? Entonces, enfocarse en soluciones quiere decir que cuando ya estamos en calma todos, vamos a pensar qué podríamos haber hecho, ¿vale? Y esto se puede hacer desde edades muy tempranas, desde los 2 añitos, adaptado lógicamente a su lenguaje y a su capacidad de razonamiento, pero ya podemos buscar soluciones entre todos, ¿no? Y hacer preguntas abiertas. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te has sentido cuando en el parque nos hemos tenido que ir de este tobogán porque tú no has respetado el turno y porque has empujado? ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido mal porque en ese momento no podías jugar, verdad? ¿Qué podemos hacer la próxima vez si alguien se cuela? ¿Qué podemos hacer si queremos ser los primeros? ¿Vale? Pensar, claro, la disciplina positiva también es darle al niño la posibilidad de pensar. En el autoritarismo los niños no tenían que pensar porque todo lo pensaba el adulto, que era el que sabía, ¿vale? Pero aquí le tenemos que dar voz, siempre desde nuestra posición de autoridad, que no es, o sea, la autoridad no es negativa,
el tema está en cómo aplicar esa autoridad, ¿verdad? Los niños tienen que saber qué es la autoridad, igual que necesitan esa seguridad también, igual que en el cole tienen que saber que manda la seño o el maestro. En casa somos los padres los que somos su guía y su referente. Juntas familiares, incorporar a la rutina familiar juntas familiares. Parece una tontería, pero en esta vida que llevamos ahora de correr, hay veces que no se encuentra el momento de sentarnos a hablar, ¿no? Y aquí también viene al caso el tema de las pantallas. Lo ideal es comer sin pantalla, ¿vale? Lo ideal con niños y sin niños. Eso ya es otro tema, porque a los adultos nos cuesta también, ¿no? Entonces, juntas familiares para mí es algo que se debe incorporar a la rutina familiar como una actividad, por ejemplo, semanal, ¿no? Una vez en semana nos sentamos, además como hacen en los coles que les encanta a los niños, esa asamblea, ese momento que se sientan en el suelo. Entonces ellos se ven como a la misma altura que la seño y se ven en círculo y se ven en un sitio que les hace sentir, que eso que nos puede parecer a nosotros una tontería, pero les hace sentir que en ese momento van a ser escuchados y que son parte de ese grupo, ¿no? Entonces, una vez en semana, por ejemplo, hacer esa junta familiar en la que todos podemos estar, que está mamá, que está papá, que no estamos trabajando, que estamos con ellos, ¿no? Y nos sentamos y hablamos de cómo ha ido la semana, de las cosas que hemos hecho bien, de las cosas que hemos podido mejorar, ¿vale? Nosotros, siempre como ejemplo, ¿verdad? El tiempo fuera positivo, la diferencia con el rincón de pensar de pues ahora te vas ahí, no quiero saber nada de ti hasta que pienses lo que has hecho. No tiene sentido. Un niño de 3, 4 años, 5 no va a sentarse y va a hacer una reflexión sobre lo que ha hecho, pero eso se ha utilizado mucho, ¿no? El rincón de pensar. Al final es eso, la frustración del adulto de yo no sé qué decirte y por no chocarte te mando al rincón de pensar, ¿no? Ese rincón de pensar ahora muy románticamente se ha transformado en el rincón de la calma, que supongo que habréis oído hablar. En el rincón de la calma buscamos un espacio en casa, en muchos coles ya por suerte que se va dando importancia al cuidado emocional, también lo están poniendo en práctica, y en casa pues lo podemos hacer en cualquier rinconcito o una caja de la calma donde metemos objetos que al niño le ayuden a relajarse. Entonces, cuando el niño está, que suele ocurrir muy frecuentemente a última hora del día, cuando ya estamos muy cansados o cuando tenemos hambre, en fin, eso es otro tema. Pero bueno, para ayudar, o sea, el tiempo fuera positivo tiene que ser para ayudar al niño a recuperar su bienestar, no para hacerle sentir peor, ¿no? Como hablábamos en el castigo. Yo no quiere decir con eso que ceda en lo que tú quieres, ¿vale? Yo no voy a ceder en el límite que he puesto, pero sí te voy a ayudar a aceptarlo y a sentirte mejor, ¿vale? Bueno. Esas son algunas herramientas, ¿vale?, de disciplina positiva que al final pues se trata de preguntarnos, ¿no?, las cualidades que nosotros queremos ver en nuestros hijos en el futuro cuando sean adultos, las tenemos que ir sembrando desde hoy, ¿no? Entonces, si queremos hijos independientes y autónomos, tenemos que darle ya esa autonomía, ¿verdad?, que cuesta mucho trabajo, porque es mucho más fácil controlarlo todo, todo, en el sentido de autonomía, de desarrollo, ¿no?, de echarte tú el agua, de poner tu plato, de recoger, es mucho más fácil para nosotros a estas edades tempranas hacerlo nosotros, pero el día de mañana esa seguridad y esa autonomía les va a beneficiar muchísimo, porque tenemos niños sobreprotegidos, ¿no?, también con frecuencia que llegan a la edad de la adolescencia y no se saben defender porque no han tenido necesidad de hacer las cosas por sí mismos, ¿no? Cosas muy sencillas, desde edades muy tempranas les van dando esa seguridad a ellos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto pues hay que trabajarlo, sin miedo a expresar sus ideas. Desde el autoritarismo criamos desde el miedo, ¿no? Ese castigo de lo que lleva es a yo no voy a hacer esto por miedo, no porque haya entendido que esto está mal, ¿no? Entonces el día de mañana son adultos también que tienen miedo a expresar sus derechos, ¿no?, y a defender sus necesidades. Bueno, y ahora ya centrándome en el tema de rabietas, os voy a explicar, bueno, qué son. Creo que ya todo el mundo sabe lo que son, ¿no? Son una manera muy intensa de expresar emociones desagradables. Son conductas normales y la buena noticia es que son temporales, aunque parece que no se acaban nunca, se terminan acabando lo que es la rabieta. El enfado no, el enfado nos va a acompañar toda la vida, pero bueno, ahí estamos para aprender a gestionarlo.
y son, otra buena noticia, indicadores de un desarrollo adecuado. El problema es cuando no expresamos emociones. Ahí entonces es cuando nos tenemos que preocupar. Pero cuando los niños expresan emociones, bien. Lo que no son llamadas de atención, como decía antes, en el sentido negativo de la llamada de atención, intentos de manipulación. No es que el niño, a un niño de 2, 3 años no puede estar queriendo chantajearte, ¿vale? Sí, porque luego los comentarios, ¿no? Sí, no, pues son muy listos. Cuando esto, mira que sabe. Pero cuando un niño está gobernado por su cerebro emocional, no está pensando maquiavélicamente voy a fastidiar a mi madre, voy a fastidiar a mi padre, ¿no? Como en el tema de las guarderías, ¿no? Cuando Carlito empezó la guardia me decían, pero si todos los niños hacen lo mismo, cuando tú estás llora y luego cuando entras ya son tan felices, lo hacen para que tú te sientas mal. ¿Cómo un niño de 2 años, en qué cabeza cabe, que va a llorar para que su madre se sienta mal por dejarlo ahí? Un niño de 2 años llora porque está en un sitio nuevo, que no conoce y separándose de su figura de apego, no porque quiera hacer sentir mal a mí, ni retarme, ni ver dónde está el límite. Luego ya más mayor es otra historia, ¿vale? Por eso digo que yo hablo de 0 a 6. Porque, a ver, una cosa es probar sí, los niños prueban, claro, ellos buscan el límite, pero no con esa connotación negativa de te estás chantajeando, te está manipulando, porque cuando a ti te dirigen como te está manipulando, a ti ya inconscientemente te salta el chip de lo estoy haciendo mal, entonces me siento atacada y me defiendo. No, el niño está probando a ver dónde están los límites, es su forma de aprender, ¿no? No son conductas intencionadas, ¿no? Como decía. ¿Cuándo ocurren? Principalmente entre los 18 meses y los 4 años, principalmente, ¿vale? Y la mayor intensidad está entre los 2, 3. Pero esto es así como muy general. Hay niños con 6, 7 años que pueden seguir haciendo rabieta. ¿Cuándo ocurren? Cuando no consigue el objetivo que quiere, cuando percibe que algo es injusto, cuando hay una necesidad no cubierta, el tema del hambre, el sueño, pues a estas edades afecta muchísimo, a estas edades y a todas, vamos, a todos nos pasa, cuando estamos más cansados, pues estamos más susceptibles, entonces a ellos todavía más, ¿no? Cuando se ve obligado a hacer algo que no quiere, cuando ven a otro niño, muchas veces por contagio, los profes de guardia y eso pues tienen el cielo ganado. Cuando tenemos que dejar de hacer algo que no nos gusta, esta es muy frecuente, cuando hay que terminar, ¿no? Más o menos, ¿por qué ocurren? ¿Por qué ocurren? Porque estamos en la fase de egocentrismo, todavía en estas edades no existe la empatía, no puedo ponerme en tu lugar y pensar, ay, se la estoy liando a mi madre hoy que venía ella más cansada. Soy yo y mis emociones y mis necesidades, ¿no? Lo que pasa es que eso el adulto tiene que ser capaz de verlo, ¿no? Porque muchas veces nos vienen a la mente esas ideas, esos pensamientos que realmente son fruto de nuestra propia frustración, de cuanto más cansada vengo, cuanto peor estoy, peor lo hace. Y eso alimenta ese enfado, ¿verdad? ¿Por qué? Por inmadurez emocional, todavía su cerebro todavía no han aprendido, esto requiere muchísimo entrenamiento, si nosotros de mayores tenemos que seguir aprendiendo a gestionar nuestras emociones, ¿cómo lo van a saber a estas edades, ¿no? Todavía no pueden, no tienen esa capacidad, las están entrenando. Y también influye mucho la capacidad comunicativa, los niños que tardan un poquito más en hablar, ¿vale? Muchas veces suelen ser los que más se frustran, no tiene por qué, pero cuando yo ya a cierta edad en mi mente quiere expresar, pero todavía el lenguaje no ha alcanzado esa fluidez, me frustro y expreso más pues como puedo, ¿verdad? Entonces os voy a explicar así brevemente, voy a ver un poquito, vale, voy a aligerar un poco. El modelo pedagógico de los 4 cerebros, que lo podéis encontrar en el perfil de Instagram de Rafa Guerrero, que es un neuropsicólogo que a mí me gusta mucho, y expone este método que explica muy bien cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? El de todos. Pero para que lo entendamos con los niños. Se dividiría nuestro cerebro en 4 partes, ¿vale? Tenemos el tronco encefálico y el cerebelo, es lo que se llama el cerebro reptiliano, ¿vale? Está en esa parte de ahí y es el cerebro que actúa.
se encarga de las funciones de supervivencia. Este es el cerebro que compartimos con los animales también, ¿vale? La necesidad de hambre, sueño, contacto, desde que nacemos, sabemos cómo cubrir esas necesidades, cómo llamar la atención para que nos cubran esas necesidades. Es automático, involuntario, inconsciente y viene de fábrica. Después está el cerebro emocional, que se sitúa en la amígdala, esa parte verde. La expresión de las emociones ocurre de forma innata, es decir, también vienen con nosotros desde el embarazo, diría yo. Y luego ya reconocerlas sí que es algo que aprendemos muy pronto, pero es algo aprendido, ¿vale? Pero la expresión es algo innato, automático, inconsciente, involuntario. Las emociones no las podemos controlar su aparición, ¿vale? Luego está el cerebro que piensa, ¿vale? El cerebro racional, que se sitúa en el neocórtex, y esto es como nuestro disco duro. Aquí almacenamos información, almacenamos pensamientos, almacenamos datos, ¿vale? Que luego el cerebro ejecutivo, que es la corteza prefrontal, nos va a ayudar a manejar, ¿vale? En la corteza prefrontal encontramos la función ejecutiva, el control de impulso, la concentración, la atención, todo el tema del lenguaje, autorregulación emocional, la memoria, el razonamiento, todo esto ocurre aquí. ¿Qué pasa? Que la corteza prefrontal no viene de fábrica. La corteza prefrontal es un músculo que se entrena desde el nacimiento hasta los 25 años de edad, ¿vale? Es lo que llamamos la madurez. Entonces, imaginaros, si necesitamos, como especie somos siempre los más lentos, porque somos los más complejos, por otro lado, si necesitamos 25 años para madurar, ¿cómo con 2 años vamos a exigir una madurez? Es imposible, ¿no? Entonces, me gusta mucho este modelo porque refleja muy bien y nos hace una visión muy consciente de qué cosas no le puedo pedir a un niño de 2 años, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no lo deba ir entrenando, por supuesto, ¿vale? Lo que no podemos esperar es el resultado. ¿Cómo puedo yo contribuir? Porque claro, esto va a ocurrir, esto se va a ir desarrollando, hagamos nosotros lo que hagamos, ¿vale? Pero ¿cómo podemos contribuir a que esos 4 cerebros vayan creciendo, digamos, y se vayan desarrollando en equilibrio? Pues con lo que Rafa Guerrero llama el pegamento cerebral, que es aplicar buenos tratos, aplicar la amabilidad, sentir, crecer en un ambiente seguro es lo que nos va a hacer crecer de forma equilibrada. Cuando estamos en alerta, es como la ansiedad en adultos, desde la alerta todo se desequilibra, ¿no? Cuando yo estoy desde la seguridad puedo procesar todo mucho mejor. ¿Qué podemos hacer los padres? Fomentar autonomía y permitir la curiosidad, ¿vale? Yo siempre digo, a edades tempranas lo que hay que hacer es adaptar el ambiente al niño y no el niño al ambiente. No puedo estar todo el tiempo diciendo no puedes hacer esto, no te puedes subir aquí. Vamos a proteger, vamos a quitar el jarrón o el que no queramos que se rompa y vamos a dejar que explore, siempre con la seguridad, ¿verdad? Estimulación suficiente. Los niños, por naturaleza, a estas edades, como las conexiones cerebrales, neuronales a estas edades vuelan, los niños necesitan, quieren saber, tienen esa curiosidad que luego a veces se va apagando o a veces no, ¿no? Pero requieren estimulación y con eso no quiere decir que haya que estar todo el día inventando juegos súper divertidos y originales ni nada, pero sí acompañar en el juego y dar herramientas para que el niño juegue, llevarlos al parque. Todo lo contrario a enchufarte un teléfono y ponerte delante de la tele, ¿no? Que eso viene después. Narrar lo que ocurre dentro y fuera. Es buenísimo empezar a hablarle a los niños desde el minuto 0, hablar lo que está pasando, cómo me estoy sintiendo, cómo te estás sintiendo, lo que ha hecho este niño, lo que no ha hecho, porque a través de ahí es como ellos van aprendiendo, ¿no? Cubrir esa necesidad de pertenencia que decíamos y fomentar su propia identidad. Este es un libro que recomiendo para explicar todo esto, ¿vale? De Rafa Guerrero, para niños de 4, 5, 6 añitos, para que ellos mismos entiendan cómo funciona su cerebro. Está muy chulo porque lo explicas como un edificio y cada cerebro es una planta y entonces está muy chulo, lo recomiendo. Los 4 cerebros de Arantxa, para más mayorcitos, eso, 4, 5, 6, ¿vale? Entonces, bueno, vamos al kit de la cuestión. ¿Qué hacer antes de las rabietas, ¿vale? Antes de las rabietas, lo primero, psicoeducación. Si quiero saber cómo actuar,
pues bueno, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Acudir a talleres, informarme, leer muchísimo, pues eso, saber primero, cuando no estoy todavía en la situación, qué herramientas puedo utilizar que luego me vayan a hacer a mí sentir bien, ¿no? Ofrecer opciones limitadas. Los niños necesitan límites, entonces, a la vez que necesitan desarrollar su autonomía y su capacidad de elección, necesitan límites. Entonces, en vez de decir, coge la ropa que quieras o puedes comer lo que tú quieras, elijo yo, o sea, elige tú entre estas dos opciones que yo te doy, ¿vale? Eso, además, los niños con mucho carácter necesitan más límites, ¿vale? Entonces, necesitan decidir, pero más acotado, ¿vale? No, esto es así porque lo digo yo, tú puedes elegir, pero entre esto y esto. Y hay veces que no, también hay veces que no puedes elegir, ¿vale? Según, ya eso, claro, cada familia lo tiene que ver con cada niño, ¿no? Porque hay niños que a lo mejor tú le planteas el orden de cómo se va a hacer algo y te quieren cambiar el orden. Ahí hay cosas que sí. Hay cosas que sí y hay cosas que no, y ellos tienen que aprender que hay veces que se puede ceder y hay veces que no, por eso ellos prueban, pero no quiere decir te manipulo, te reto, sino pruebo a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Y hacen muy bien, o sea, eso es muy buena señal, ¿no? Hacen muy bien, para nosotros es difícil, pero es buena señal. Evitar actividades aburridas o estresantes al final del día, cuando sea posible, pues adaptarnos un poquito a ellos, porque es que al final estamos criando niños en un mundo que va a un ritmo que no es lo que necesitan los niños. Entonces, eso siempre hay que tenerlo muy presente, porque nosotros vamos tirando de niños para arriba, para abajo, corriendo, y eso a esas edades no es lo que necesitamos. Bueno, el ritmo que lleva esta sociedad es complicado para cualquier edad, pero especialmente para ellos, ¿no? Entonces, pasar tiempo de calidad en familia, muy importante, dentro de lo que se pueda, sin culpa, sin presiones, cuando se pueda, tenemos que trabajar, tenemos la época que nos ha tocado, pero sí que es importante que consideremos sagrados ciertos momentos y dedicarnos realmente a ellos sin teléfono, sin pantalla, sin otras distracciones, ¿no? No tiene que ser todos los días, a todas horas, o sea, yo creo que proponernos objetivos inalcanzables nos frustra mucho a nosotros y al final hace que nos bloqueemos y nos pasemos a la frustración, ¿no? Entonces, dentro de las posibilidades, darle la importancia que tiene al pasar tiempo juntos, porque al final es lo que más necesitan los niños, ¿no? Avisar con tiempo y de manera concreta cuándo empieza y finaliza una actividad. A eso me refiero con marcar límites, ¿verdad? El reloj de arena funciona súper bien, hasta que luego se cansan, como todo, pero funciona muy bien. Te tienes que salir de la ducha cuando el reloj, incluso tú le das la vuelta y cuando la arena esté abajo, ya tenemos que salir de la ducha. Entonces se lo toman como un juego, ¿vale? Bueno, y luego hoy en día, como tenemos tantísimas cosas, pues alarma, la Alexa, cuando Alexa avise, nos tenemos que ir, yo lo hago para ir al cole, por ejemplo. Alexa, avísame a las 8:30 y ya suena la alarma y él es el que me dice mamá, porque se lo toma como un juego, ¿vale? En vez de pegarme 10 minutos, vamos, que no llegamos, que no sé qué. Cuando suena Alexa, ¿vale? No todos los días va a funcionar, pero bueno. Límites. Cuanto menos y más claro, mejor. Cuanto menos, según el niño, ¿vale? Cuando hay niños que con pocos límites funcionan muy bien. Y hay niños, y luego, por supuesto, épocas dentro de cada niño, que cuando vemos que el comportamiento está más desregulado, las emociones están desreguladas y demás, nos están pidiendo a veces eso, más límites. Mamá, pónmelo más fácil, ¿vale? Dime lo que tengo que hacer. Hay épocas, ¿no?, que lo necesitan. Atender las necesidades básicas, vale. ¿Qué hacer durante? Cuando estamos en el momento intenso, la conexión es la base, ¿no?, de la disciplina positiva. Buscar el conectar con el niño. Cuando nosotros caemos en nuestra frustración y perdemos la calma, nos desconectamos y nos alejamos totalmente del niño. Entonces tenemos que buscar conectar. Para eso, bajarnos a su altura, ¿vale? Nos ponemos a su altura, mantenemos la calma, y es muy importante aquí el lenguaje no verbal, porque hay veces que me estoy mordiendo la lengua, pero mi cara lo dice todo. Entonces tenemos que mantener la calma real, ofrecer
esto depende de cada niño y de cada padre, por supuesto, ofrecer contacto físico o distancia según las necesidades. Hay niños que no quieren que te acerques y niños que necesitan que los abraces. Y no está mal abrazar a un niño cuando está muy enfadado y cuando al revés. O sea, ese abrazo a lo mejor es lo que necesita para poder bajar ese momento de intensidad y poder empezar a razonar. Porque en ese momento su corteza prefrontal, que todavía está en desarrollo, no puede atender, pero a nosotros como adultos lo que nos pasa en el enfado es que la corteza prefrontal es como que se desactiva y actúo desde la emoción, ¿vale? Entonces, cuando recupero y consigo que esa emoción baje un poquito de intensidad es cuando vuelvo a poder razonar. Por eso muchas veces cuando nos enfadamos decimos cosas que no pensamos, ¿vale? Entonces, proteger, por supuesto, si tiende, que es muy normal, que está dentro de la rabieta, a morder a otros niños, a morderse, a darse chocazo con la cabeza, a tirarse al suelo. El daño lo tenemos que contener, ¿vale? El daño físico. No lo podemos permitir. Entonces, acompañar la base, y es lo que decía antes, que hay veces que sentimos... Dime. Perdona que interrumpa. Sí, sí. Y si nos agrede a nosotros, ¿era algo...? Sí, hay que parar la agresión. O sea, yo no puedo permitir que el niño me pegue porque si no le estoy enseñando a él que puede permitirlo él el día de mañana. Entonces, estás enfadado, pero yo no permito que me peguen. No hace falta gritar. O sea, yo mantengo la calma, pero no permito que me peguen. Es literalmente aguantar la mano. Porque en ese momento el niño tiende porque es que no está razonando, está simplemente actuando. Entonces, yo no permito que me peguen. ¿Vale? Entonces pongo la mano y evito esa agresión, ¿vale? Y luego ya, cuando recuperemos la calma, si necesitas un abrazo, en estos momentos, esto es cuestión de ensayo y error y luego pues eso va cambiando y una vez funciona una cosa y otra vez otra. Hay que tratar de conectar con ellos y hay veces, y hay niños que necesitan que les hables calmada y hay niños que necesitan que no les hables. Entonces, ¿qué es mejor a veces? Mantenerse en silencio, mantener tu calma en silencio, esperar a que esa intensidad baje, conectando, pues eso, si necesitan contacto físico, si no. Lo que no podemos es nunca permitir una agresión por muy enfadado que esté el niño, porque nosotros tenemos que enseñarle al niño que su emoción es válida, pero su conducta es equivocada, ¿vale? Entonces yo sé que estás enfadado y lo entiendo, pero tenemos otras opciones cuando estamos enfadados, ¿vale? Y en el momento que no lo puedes razonar, porque en ese momento esto es el momento intenso, es muy importante mantenerse firme en el límite, ¿vale? El límite que ha provocado, porque muchas veces el límite es porque no te dejo hacer esto, porque no puedes coger esto, porque no puedes hacer lo otro, ¿no? Ahí tenemos milésimas de segundo para decidir si merece la pena esa batalla o no, ¿vale? Porque hay veces que se puede ceder también, y no pasa nada, pero hay veces que no se puede ceder. Y lo que es importante es que en lo que no decidimos que no se puede ceder, no se cede nunca, porque si no le creamos esa inseguridad y le llevamos a eso, a hoy lo voy a intentar, porque hoy como veo a mi madre más contenta o a mi padre de buen rollo, hoy a lo mejor cuela, ¿no? Entonces, esto es difícil también, porque es verdad que las emociones nuestras pues también nos afectan. Pero la agresión hacia nosotros mismos o hacia ellos mismos es algo que no, o hacia otros, claro, hacia otros niños, es algo que no se debe permitir y que se debe contener, pero se puede contener una agresión sin agredir al niño, simplemente sujetando la mano y diciendo firme y desde la calma, yo no permito que me peguen y no voy a permitir que tú te hagas daño tampoco, ¿vale? Si el niño percibe que tú estás ahí y que no has perdido la calma, al final tú eres su corteza prefrontal en ese momento. Si tú haces de corteza prefrontal del niño, ese niño va a recuperar la calma, antes o después, pero la va a recuperar. Y si te sientes cerca y acompañando, la va a recuperar, no tardando mucho, ¿no? Cuando baja un poquito la intensidad, conectamos con el niño. Entonces le decimos que entendemos que se ha enfadado y que es normal enfadarse, que yo también me enfado. Pero que tenemos que tener otras alternativas, ¿no? Entonces, cuando son muy pequeñitos, de 2 añitos, añito y medio, cuando empiezan, 2 años y medio, distraer y ofrecer alternativas no está mal, ¿vale? Tenemos que ayudar a ese niño que su cerebro se ha colapsado de cortisol, que es la hormona que liberamos cuando nos enfadamos, tenemos que ayudarlo a compensar con oxitocina. Entonces, en ese momento, que todavía son chiquititos, que no tienen todavía capacidad de razonar, que van a tener después con 3 años y pico, tenemos que conseguir que se calme. Nuestro objetivo es que se calme, no por eso, mientras yo no cedo en el límite, no estoy consintiendo,
¿vale? Yo en el límite me mantengo firme, pero sí te voy a acompañar y te voy a abrazar y vamos a hacer una actividad divertida diferente para que a ti se te pase este mal rato, ¿vale? Y yo voy a entender que tú te hayas enfadado porque es normal enfadarse y yo también me enfado. Entonces, cuando ya el niño ha recuperado un poquito la calma, baja la intensidad, repetimos, ¿no? Como decía antes, hablar mucho con los niños, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Te he visto enfadado, te has puesto rojo, ayudarles también a identificar las señales de su cuerpo. Para eso hay libro estupendo que luego os lo voy a poner. Y repetir cómo se han sentido, explicarles para que ellos vayan identificando esas sensaciones con el enfado. ¿Qué no hacer durante, ¿vale? Lo que no debemos hacer es ignorar completamente, ¿vale? Eso de hasta que no se te pase, yo así no hablo contigo y te dejo y me voy a otro cuarto, porque entonces el niño se siente abandonado y todavía se frustra más, ¿no? Gritar, amenazar, recurrir a la violencia física, por supuesto, totalmente lo contrario, ¿no? A disciplina positiva, la violencia física, eso de una torta, un guantazo a tiempo, no pasa nada, no. No es, desde luego, no se puede defender jamás el castigo físico como un método educativo, como algo que sí me funciona. Que se vaya un día a la mano, no hay que autoflagelarse. Lo que no puedes defender es que es la mejor manera y que con esto siempre funciona y ha funcionado toda la vida y así estamos y no nos ha pasado nada. Bueno, eso es cuestionable. Entonces, ofrecer dispositivos para calmar. Este es la chancla de nuestra generación. Te doy el móvil y aquí se acaba la rabieta, pero entonces, ¿qué te estoy enseñando, no? Ceder unas veces sí, otras no, que bueno, pues lo hacemos, nos equivocamos, por supuesto, todos los días los padres, pero hay que intentar que no ceder cuando tenemos un límite firme. Y el contacto físico, si lo rechaza, hay niños que necesitan ese contacto y hay niños que no quieren el contacto. Pero normalmente que tú estés cerca, sentir que tú estás cerca, sí, ¿vale? Pero si te pone nervioso que ahora mismo te toque, pues no te lo voy a forzar a eso, ¿vale? ¿Qué hacer después? Cuando ya se ha pasado la rabieta, pues dar ejemplo. También es muy importante que ellos nos vean, que los niños nos vean enfadados, que nos vean tristes, que nos vean frustrados, porque tendemos a ocultar esas emociones desagradables y entonces le estamos ocultando también la forma en la que nosotros las manejamos, ¿no? Entonces, dar ejemplo. Hablar de cómo nos hemos sentido después, ¿vale? Yo me he sentido triste porque tú, dentro de tu enfado, has intentado pegarle a tu hermano. Y aunque estemos enfadados, esa conducta no está bien. ¿Tú cómo te has sentido? ¿Vale? Ahí te has sentido mal, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer la otra vez? Proponer una alternativa a la conducta emitida, aunque luego sintamos que hemos dicho esta alternativa 1000 veces y que parece que nunca funciona y demás, hay que sembrar porque el entrenamiento y la educación es un camino de fondo, ¿no? Explicar la norma o el límite que ha llevado a la rabieta. Tú te has enfadado porque yo no te he dejado hacer esto, porque esto no se puede hacer, ¿vale? O sea, reafirmamos que el límite va a estar ahí y que es inamovible, ¿verdad? Practicar técnicas de respiración. En YouTube hay un montón de técnicas de la tortuga, del samana, bueno, no sé cómo se llama. Yoga para niños, técnicas de respiración que son muy divertidas para ellos, que son canciones así muy fáciles y que les ayudan a relajarse. Y leer cuentos sobre rabieta. Tenemos por suerte una literatura maravillosa infantil hoy en día que tenemos libros para todo lo que le queramos transmitir. Y cuentos sobre rabieta, os voy a poner ahora. Dime. Una cosita de la diapositiva de antes. Sí. Eso de explicar la norma que le ha llevado a la rabieta. Sí. Una vez que ha pasado, hay que hacerlo siempre después, ¿no? Sí. Pues, para que interiorice, sí. Que una vez que ya está en calma, si hablamos de esto, puede ser que otra vez de pie hagamos una rabieta. A lo Puede ser, mejor. ¿no? Pero tenemos que pasar por ahí. Sí, bueno, depende, claro. Tú tienes que ver. Sí. Si mi niña quiere el mando, sí, el mando sí. no se coge, entonces se pone chambillo y ahora luego se lo explico. Y ya no se acordaba de eso, entonces ahora mismo claro. va otra vez a quererlo y... Mira, hay que también buscar el momento. Por ejemplo, si estamos leyendo un cuento de rabieta, en la calma ya de la lectura del cuento y demás, y la niña del cuento se enfada,
¿Te acuerdas que a ti te pasó lo mismo cuando con lo del mando? Pero claro, el mando no se puede coger, pero eso te enfada, ¿verdad? Y tú te has sentido como ella, ¿sabes? No es que necesariamente al ratito de haberlo pasado la situación tenga que volver a hablar, es también buscar el momento y no hace falta siempre porque hay momentos, hay rachas que las rabietas son continuas y entonces, ¿sabes? Pero sí, también es importante esa aclaración, es buscar también el momento, ¿verdad? ¿Te acuerdas? A ti te enfada esto, ¿no? ¿Qué no hacer después? Comparar con otros niños, que eso sienta fatal, a todo el mundo nos sienta fatal que nos digan lo bien que se porta fulanito y que no llora nunca, porque además no es verdad, nunca. Repetir muchas veces lo mismo, reprochar, contar muchas veces pues mira, pues la que me ha liado y hoy se ha enfadado y mira lo que ha hecho a otras personas delante del niño, ¿no? Porque él no es algo de lo que no se siente orgulloso, ni si es una conducta que no queremos que ocurra, no tenemos que repetirla, ¿no? Y culparte a ti mismo, esta es la más importante, yo creo, culparnos a nosotros mismos por nuestro estilo educativo, que es en lo que caemos muchas veces. Claro, lo estaré yo haciendo bien, todo esto ahora de la disciplina positiva al final se volverá en mi contra. Estaré siendo muy blando, estaré siendo muy duro, ¿vale? Tenemos que hacer una reflexión y aprender de nuestros errores como en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo que pasa es que la crianza va cargada de mucha culpa, porque es una responsabilidad muy importante, ¿no? Pero bueno, no nos ayuda, tenemos que aprender de los errores como todo. El lenguaje positivo, supongo que habréis escuchado hablar, vamos despacio, en lugar de no corras, en vez de estar todo el tiempo diciendo lo que no debemos hacer, que al final es como que el niño interioriza que están todo el tiempo eso, diciéndome lo que no debo hacer en vez de lo que sí debo. Y así me están dando una alternativa. Si yo te digo no corras, a nosotros nos resulta muy obvio, pero si te digo vamos despacio, es que te estoy diciendo la conducta que es mejor para ti también, ¿no? No grites, pues hablamos bajito, en vez de no toques eso, quieres verlo, lo vemos de cerca, no pegas a tu hermano, pues acuérdate de que no te gusta que te peguen, te vas a caer, en vez de anticipar, también muchas veces nosotros anticipamos desde el miedo, entonces lo tenemos que transformar en una recomendación o una pauta, no en un no, ¿vale? Porque el no frustra a todo el mundo, ¿no? Los cuentos que os decía, el de Tengo un volcán por excelencia, vamos, de la rabieta, es buenísimo. Y ahora ha salido el del hermano, hace unos meses salió el hermano de Alba, que tiene un volcán y no quiere respirar, entonces da otras opciones. Esto está grabándose y lo vamos a ver después, ¿no? Eso me han dicho. Para Sí. Sí, esos dos son buenísimos. El de Vaya Rabieta yo lo recomiendo para niños más pequeñitos porque es muy representativo de lo que es el enfado. El enfado es ese monstruo rojo que veis en la portada y entonces el enfado es el que rompe los juguetes, el enfado es el que destroza el cuarto, no soy yo. Entonces, que yo lo trabajo con adultos, ¿no? En consulta. Yo no soy mi enfado. Mi enfado es el que está decidiendo por mí, porque yo estoy desconectado de mi corteza prefrontal, el que haga determinadas conductas, ¿vale? Pero de esta manera el niño se enfrenta con su enfado. Y cuando ya consigue darse cuenta de que es el enfado el que está haciendo eso por él, pues ya como que el enfado se reduce y ya lo puede controlar. ¿Y qué necesito cuando me enfado? También es muy bonito, también habla de eso, de las respiraciones, de hablar de lo sucedido. A lo mejor para un poquito más mayorcillo. Vale, y bueno, y estos son 4, pero hay a patadas maravillosos, la verdad. De Miriam Tirado me gustan todos. El de Baba también, para los niños que les cuesta irse a la cama, que también le habla de la respiración y trae unas pequeñas respiraciones, está también muy chulo. Pero, por ejemplo, estos Sí. cuentos tú se los lees a tu hijo, que más o menos tiene la edad de la mía, porque la mía, yo creo que no se entera muy bien. Bueno, ¿por qué dice, a qué te refieres que no se entera? Porque yo aplico psicología positiva y mi hija, yo tengo la sensación de que todavía es muy pequeña para entender. Claro, sí. Otra cosa es que, bueno, que yo lo refuerce, que lo haga, pero a veces, por un lado, tengo la sensación de que se entera porque ella sabe que no se puede morder y le da igual. Claro, porque no lo puede controlar todavía. No solamente por rabieta. Sí. ¿Y que no muerde solo por rabieta? Es que ella está tranquila, pasa un mejor niño y de los nervios, no se lo muerde. Claro. Muerde al hermano, muerde.
Me muerde. Sí, sí, Lo que sí. ha dicho esta chica antes que ha preguntado es que yo no puedo Tú no puedes prever permitir. que me va a morder, porque Claro. ella a lo mejor ahí me muerde, pero no es experimentando con la boca. Ujú, Ella ujú. es consciente plenamente, es como si ella fuera consciente que tiene un poder como un perro dominante. Ujú. Ella tiene ese poder. Y sabe que así Es la puedo... conclusión a la que yo he llegado, ¿no? Que yo Sí, sí, tampoco soy sí. psicóloga, pero pues va como Esto lo controlo marcando yo su y lo pequeña voy... marca como diciendo, yo tengo Puedo, este ¿no? poder, Aquí puedo, ¿no? Entonces, claro, ella sabe que no se puede morder, Claro. pero le da igual, porque él le puede más ese sentimiento de Claro. poder. Entonces, con disciplina positiva, ya lo del rincón de pensar es que la propia señorita de Villa de la Guardia fue la que me dijo al rincón de pensar, que es un castigo. Claro. Si lo planteas como el rincón de pensar porque lo has hecho mal, ¿no? Es un castigo. Claro. Pero claro, es que si ella muere y me la lleva al parque, la sensación mía es... No, pero ella Pero- si muerde en el parque, Exactamente. nos vamos. Pero no nos vamos del parque, porque irse del parque es como muy radical, ¿sabes? Como a este niño le ha mordido, entonces nos vamos a alejar y nos vamos a ir a otro lado del parque, hasta que tú estés más tranquila. Lo que pasa es que ella no lo hace desde la rabia, lo hace como forma de relacionarse, a veces lo hace... Claro, Si ella puede, nosotros podemos estar hablando y de repente llega a tirar un poco a la pierna. claro. Que en verdad son como llamadas, pero tampoco son llamadas de Es atención. que es como complejo. Yo llego a pensar, ¿será mi hija una matona? ¿Sabes? La clásica Se matona, convertirá en... que a lo mejor el día de mañana es que ella es su personalidad. Porque tampoco se ve, claro, que tampoco se ve que sea una llamada de atención. Porque después de morder, ¿qué hace? Ella se ríe. Ella hay veces que se ríe, hay veces que te... Es que muerde por muchos motivos. Claro, porque ella está probando, está diciendo, ¿puedo morder a mi madre? Ella no sabe que no se puede morder, pero ¿cuándo, no? Ella sabe ¿Puedo que no se morder puede cuando morder. estás contenta? ¿Puedo morder cuando estás enfadada? Está probando. Pero claro, si no hay una consecuencia negativa, cuando muerde, yo estoy perdida. Y sinceramente es que ya no sé qué hacer. Porque es que nadie, tampoco la de la guardia, nadie. Porque mi hija sigue mordiendo. Vamos, hasta este fin de semana con un montón de amigos. Y ha mordido a todos los niños que estaban en la casa rural, a todos. No le ha quedado ni el de hasta el de 7 años. ¿Y tú le has preguntado por qué muerde? ¿Qué edad tiene, me has dicho? Es que tiene 2 años y poco. ¿Y habla? Porque muerde ella, sí habla, pero ella no sabe decir el por qué. no habla como para tener una conversación No, con ella. el por qué no. ¿Le has dado una alternativa a morder? No, pero a lo mejor un reloj con un peluche, o sea, un reloj con un peluche. Algo, exactamente, cuando te entren ganas de morder, para que no le hagas daño a nadie, ¿qué te parece si mordemos aquí? O sea, como una especie de reloj con juguete. Con, yo qué sé, como ahora hay tantísimas cosas. No sé, es una forma de darle una alternativa. A lo mejor te apetece. Claro, algo que, o a lo mejor un dibujo que le guste, la cara de Patrulla Canina, que está ahora bombardeando con Patrulla Canina. No sé, como una carita de peluche en una pulsera. ¿Qué te parece si cuando necesites morder, porque tú a veces necesitas morder, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si lo intentas hacer aquí para que no le haga daño a nadie y nadie se ponga triste? No sé. Es una acción. Puedes probar, porque ella ahora mismo es lo que ha aprendido que es su forma de expresar, ¿no? Ella Es su forma de relacionarse, su forma de... pega, tira pellizco, vamos, todo lo que sea... Yo sé que cuando está pasando esa conducta son muy desesperantes porque tú te quedas como, ¿qué hago? Es que no lo puedo evitar. No se pueden consentir las agresiones físicas, Claro. pero ¿cómo la controlo? Claro. Cuando ella te muerde, ¿tú qué haces? Yo no me puedo controlar porque es que duele un montón. Claro. Claro, es que muerde con ganas, ¿no? Yo he hecho de todo. No me voy a esconder aquí. Yo soy muy de conducta positiva y en mi casa además hay muy buen rollo. Yo creo que no puede haber una niña que juegue más en la vida porque es que mi marido y yo somos casi hiperactivos y estamos siempre para arriba para abajo. Pero yo hay veces que se me escapa un guantazo porque, por ejemplo, no... Es que tú reaccionas también desde el dolor, claro. Pero es que a mi hija le tiro el otro día un bocado aquí Claro. sin venir a ella da cuenta. mucho peso y según a lo mejor te está dando un beso así. He probado, no se muere, se tiran chupetones, entonces hace un chupetón,
pero es que ella te va a dar un beso y te tira un bocado. Entonces, por ejemplo, tiene un bocado, pues ahí me enfadé. Y he probado todo, aguantarme, no hacer nada, y cuando pensaba, todo. Claro. Preguntarle, Entonces, refuerzo positivo, no se muere, se dan besos. Mi hija te tira un bocado y automáticamente te da una reacción beso. claro, Porque claro, ella dice, está asociado, muerdo, claro, pero no lo entiende todavía, no lo, te doy un beso, pero porque no lo interioriza, lógicamente, la claro, sigue la consecuencia. conducta del mordisco, entonces, Claro, claro. no sé qué hacer. Prueba esa alternativa, no sé si será milagrosa, ojalá, pero bueno, a lo mejor es que ella es su forma de expresar. Entonces, como es su forma de expresar, necesita ahora mismo dar el bocado. Es que si lo necesita, pues claro, donde pilla, ¿no? También, porque muchas veces a lo mejor no muerde, pero hace así. Pero a veces cuando lo También es importante, claro, porque tú, así de forma general en tu desesperación normal, dices, es que muerde constantemente, pero habrá que ver también en qué contexto, o sea, que normalmente la conducta a lo mejor tiene una anticipación, algo que se pueda controlar, ¿no? Mira, que está aquí gente que me conoce. Que No sabe, Y muchas veces es por amor. A veces Por por amor. amor. Tú porque te quiere expresar de... hablo de eso, de repente así, Claro, le tira por... Y otras veces no, es que Claro. Hombre, tiene... claro, pobrecita, no está 24 horas. pero mira, tú mismo, ¿qué? Que no, que yo me parece bien lo que tú has dicho, que hay que desviarlo eso hacia otra cosa. Porque ahora mismo tiene esa necesidad. Entonces, si yo lo que te hago es pegarte, pues sí me da un poco más de margen a agarrarte la mano, si reacciono, tal. Pero claro, un mordisco no da tiempo, no da tiempo. Entonces, Sí, porque a lo mejor es un amor, que es lo que dice. claro, O cariñosa, no sé qué, que está cerca, no sé qué, y de repente te hace ¡pam! Y te tira Claro. la pierna. Es que Claro. no estoy ignorando, porque dice, tiene 2 años, hasta ahora aquí es normal, entonces tampoco nosotros hemos hecho durante mucho tiempo, pero empezó con el año, pues durante un año hemos hecho como, pero es que mi hija ya, yo no puedo ignorar esa conducta. claro, no, cada vez, o sea, cuando aparece la conducta hay que decir que no está bien. Lo que pasa que, bueno, pues necesitará más tiempo o buscar eso, otra forma de canalizar esa necesidad. Si ahora mismo tiene esa necesidad que es como muy... ¿Ha tenido chupete? No, nunca lo quiso. No lo ha querido, ¿no? ¿Para qué se puede morder? Si hay cuerpo por todos lados, ¿no? Hay... Bueno, pues intenta eso, redirigir la conducta de momento. De todas maneras, Te llamaremos más adelante si vemos que no. cuando está ocurriendo esa fase es muy desesperante porque tú dices otro día, cuando está en la guardia, a mí me ha pasado, hoy ha empujado, hoy ha mordido, eso también ha mordido, hoy ha pegado y tú te quedas como, ¿qué hago? Entonces hay que tener paciencia, luego se pasa, pero es importante que nunca se permita esa conducta, o sea, morder no está bien porque yo me siento mal, porque a mí me hace daño y porque luego tú te sientes mal porque yo me he puesto triste. Pero sí, un poquito también, a lo mejor como tú dices, yo he probado de todo. Entonces, lo mismo, ella está probando y tú estás probando. Hay veces que mamá se enfada, hay veces que mamá reacciona dándome la boca, hay veces que mamá no me dice nada. Entonces, a lo mejor es su forma también de probar, de ver, a ver cómo está hoy el ambiente, ¿no? Voy a pegar un bocado a ver cómo está hoy el ambiente. Parece una tontería. No es que lo razone así, ¿vale? Pero... No, pero... A ver si hay un cuento de... A ver... Hay de todo, de verdad. Bueno, voy a decir muy brevemente el tema de la... porque ya me está pitando esto para irme al autobús. Salud digital en la infancia. Los mitos y realidades, ¿vale? Los niños de ahora necesitan prepararse para la era digital, como el inglés, ¿no? Hay que estar en inglés desde que nacen y con los teléfonos de que nacen, no es verdad, ¿vale? La era digital ha sobrevenido a muchos años después de la existencia del ser humano y no la necesitamos para desarrollarnos en absoluto. Lo que necesitamos a la primera infancia es desarrollar nuestras habilidades cognitivas y socioemocionales. Y la mejor manera de eso para eso es la vida real. Frente a las pantallas están muy concentrados. No, un niño frente a las pantallas no es que en la pantalla se concentra, no se concentra en nada, pero la pantalla sí. No, la pantalla es un bombardeo de estímulos que te absorben el cerebro, ¿vale? Entonces tú ahí no estás voluntariamente, estás hipnotizado, ¿vale? Entonces tú no estás voluntariamente decidiendo. La concentración requiere voluntad, conciencia y perseverancia.
habilidades que se desarrollan en la corteza prefrontal que decía antes a través del contacto directo, ¿vale? Con el medio, sobre todo a edades muy tempranas, ¿no? Con las pantallas aprenden idioma, enriquecen vocabulario, lo que hacen es repetir, pueden repetir mucha información y tú dices, uy, pues esto lo he aprendido viendo Dora la exploradora, que Rosa es Pink. Pero me da igual que aprenda eso, ¿para qué quiero un aprendizaje memorístico y no procesado en condiciones, ¿no? En las pantallas el problema es que hay un exceso de estímulos y de velocidad, y entonces el cerebro no está preparado a estas edades para entender ese ritmo. Luego la vida real resulta como muy aburrida. Eso es lo que está pasando en la adolescencia. Si estoy acostumbrado a vivir en un videojuego, luego ponerme a hablar con un amigo me sabe a nada, ¿no? ¿Las pantallas les vienen bien en viajes, salas de espera, restaurantes? No, le viene bien a los adultos. Al adulto le viene de lujo porque no hay niños. Entonces ahí tú puedes pegarte el tiempo que quieras, que la mayoría de niños se quedan hipnotizados. Pero son situaciones donde yo tengo la oportunidad de practicar esa paciencia. Aunque me aburra, aunque dé la lata, a ver, lo que tenemos que procurar los padres es llevar alternativas. O sea, también si tengo que estar 2 horas comiendo, pues vamos a llevarle hoy en día, pues eso, tenemos de todo, tenemos muchísimos juguetes, tenemos como toda la vida un folio y colores y cosas que al niño le puedan llamar la atención, que no sea anular totalmente esa interacción social, porque concentrar en una pantalla cuando puedo estar relacionándome y aprendiendo del mundo que me rodea, pues se anula la oportunidad de aprender, ¿no? ¿Hay contenidos educativos? No. O sea, hay dibujos mejores que otros, eso de acuerdo. Pero la mejor manera de aprender no es nunca a través de un dibujo. Yo diría que a ninguna edad, ¿vale? Lo primordial es conocerse a ellos mismos, identificar emociones y desarrollar la concentración y la empatía y el autocontrol, que es justo lo contrario a lo que hacen las pantallas. El autocontrol queda anulado con las pantallas porque mi mente está totalmente absorbida, hipnotizada, y cuando de pronto me paran ese estímulo, entro en rabietas, porque es como que mi cerebro ha estado liberando dopamina ahí a tope y ahora, ¿cómo? ¿Que me quitas esto? Pues entro en rabieta, ¿no? Con las pantallas comen mejor, enemigos totales. Las pantallas y la comida, enemigos totales, aunque muchos padres en la desesperación del tema de la comida y tal, pues lo ponen a comer porque comen simplemente para que no le quites el dibujo, pero no estamos construyendo una relación sana con la comida, ¿verdad? Porque necesitamos escuchar a nuestro cuerpo y necesitamos esa interacción social con las personas con las que estamos comiendo, mucho mejor. Si no usan pantallas no se sentirán integrados en el cole. Lo importante es trabajar todo esto que estamos hablando, fomentar su autonomía, fomentar su autoestima, su seguridad y hacerlos sentir valorados y respetados. Y no que tienen que hacer lo que hace todo el mundo, ¿vale? Para sentirse integrados. Entonces, bueno, esto es muy complicado porque estamos en una época complicada para esto y entonces llega una edad que las pantallas van a estar y tampoco hay que demonizarlas, hay que saber utilizarlas, ¿no? Yo hablo sobre todo de 0 a 2 años, estos son, os voy a decir las recomendaciones de la OMS, ¿vale? La OMS recomienda de 0 a 2 años 0 pantallas, de 2 a 6 años máximo 1 hora diaria y más de 6 años máximo 2 horas diarias. Estas son las recomendaciones actuales de la OMS que a mí personalmente me parecen una barbaridad. O sea, un niño cumplido los 2 años que esté 1 hora diaria en las pantallas es una barbaridad, ¿vale? Yo creo que esto estará a punto de cambiar porque se está viendo en las consultas cómo se han disparado. Yo siempre he escuchado de 0 a 3, nada de pantalla. Sí, ¿no? Pero incluso de 3 a 6 1 hora diaria es una barbaridad. Entonces, eso se está viendo que está habiendo muchísimos problemas de atención, muchísimos problemas de falta de concentración, de que luego nos cuesta estudiar por la sobreexposición a pantallas. ¿Pero pantalla móvil o pantalla? Pantallas es todo. Pantalla incluye tablet, tele. Sí, televisión también. Sí. Un ratito, no hay el niño, pero un poquito como una especie de premio, como un momento del día, determinar el día y decir dibujitos. Te voy a decir las recomendaciones. La recomendación mía personal y de muchos psicólogos, ¿no? De 0 a 6 años, así en general, de 0 a 6 años, evitar las pantallas. Es decir, que tenga su propia pantalla, que tenga su teléfono.
En general, esto es muy difícil, ¿vale? Entonces hay que adaptarlo. Evitar pantallas radicales hasta los 6 años es demasiado difícil. Por desgracia, hace a lo mejor 7 años no era tan difícil, pero es que esto va avanzando a velocidad de vértigo. Entonces, dentro de que no podemos evitar radicalmente las pantallas, contenido adecuado. Por ejemplo, si va a ver el teléfono o va a ver el YouTube, mejor cuentos, mejor que dibujos. O estos dibujos, estos vídeos que ven ahora los niños, que es niños jugando. Por ejemplo, eso es horrible. ¿Qué? Que me quedé alucinada. Es muy fuerte. Un niño viendo eso. Sí, 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 sí. ¿Cómo puede entretenerse? Viendo, jugando. Claro, pero eso va a un ritmo. No, es horrible. O sea, es horrible, yo no sé cómo los padres lo graban y lo hacen. Pero para su cerebro, te digo, para su cerebro es mejor el ritmo, porque al final es un niño real haciendo cosas reales. Lo que pasa es que es muy loco, que tú en vez de jugar ves a un niño jugando. Exactamente. Pero yo, sobre todo, cuentos, ¿vale? Mejor que esos vídeos. Cuentos. Cuentos, canciones, es que hay muchos vídeos en YouTube que leen un cuento. Entonces, te ponen el cuento, que va, o sea, como si tú grabaras el cuento mientras tú lo lees. Entonces, eso es una pantalla, pero no tiene nada que ver con el ritmo de los dibujos. Vas a tener a tu niño al lado de la pantalla. No lo sé, lo que me va a pasar a mí en un futuro, pero bueno. Yo me imagino. Es mejor que tú le leas el cuento, ¿no? Exacto. Claro, pero yo te digo... Al lado mía, porque va a ser mi móvil. Pero yo, ¿no? hombre, claro, eso es muchísimo mejor que se lo leas tú, por supuesto, pero digo, para esos momentos que no podemos evitar la pantalla, seleccionar dentro de lo que cabe el contenido, porque lo perjudicial de 0 a 6 años del contenido es la sobreestimulación. Entonces, por eso digo, mejor, o teatros, es que en el YouTube hay de todo. Por ejemplo, el de Cantajuego está en el YouTube. Pues si tú le pones, si tú le pones eso, si en el caso de ver pantalla, ¿vale? Que siempre lo mejor es no ponerla. Pero si tú le pones ese musical, no es lo mismo que ver coches, patadas, dibujos, sonidos, ¿vale? Entonces, sí, que contenido un poquito filtrado para por lo menos temas de violencia y eso, que es otra historia. Siempre acompañado, lo ideal es que las pantallas no sean mi momento de descanso, sino que sean, ahora en este ratito vamos a ver dibujos. Dibujos muy recomendables son Blue Eye, porque es como, tiene muchas enseñanzas muy interesantes, ¿no? Entonces, pero claro, si yo lo veo con el niño, luego comento lo que hemos visto. Entonces, no tiene nada que ver. No incorporarlo a la rutina diaria, o sea, que encarte ver dibujos, que el fin de semana se vea una película en familia, vale, pero que no sea como la hora de los dibujos, ¿sabes? Sino que hoy en carta lo vemos, hoy no en carta no lo vemos, ¿vale? Nunca antes de dormir, evitarlo fuera de casa, porque fuera de casa tenemos que aprender de muchas formas, ¿vale? Que sea eso una actividad puntual, y tampoco prohibir en determinadas circunstancias, porque si resulta que salimos de casa y vamos con amigos y todos están con el teléfono y yo te lo prohíbo, es complicado y no es lo que nos gustaría, pero puede ser también... O sea, que es que hay algunas guerras que toda la batalla no la podemos ganar, ¿no? Y dar alternativas, siempre pues llevar eso, otras opciones, dar opciones, ¿vale? Siempre... Y bueno, ¿listo? No, me tengo que ir pitando, la verdad, porque es que el autobús sale a las 8. Me quedo un poco corta de preguntas, me he enrollado demasiado. No pasa nada, te buscamos en Instagram. Sí, ya yo te he agregado ya. Sí, ¿no? Pues estupendo, pues ahí estoy. No sé. Historia, el Instagram de los adultos y todas estas cosas, como tenemos todo el cerebro, en fin, pero es la generación que nos ha tocado. Voy a cerrar esto. Peppa Pig, sí, son adecuadas, ¿no? Peppa Pig no tiene un ritmo muy rápido. Pocoyo tampoco tiene un ritmo muy rápido. Le encanta, de lo mío, que tiene un ritmo lento, le encanta. Pues sí. Eso para más pequeñita. Y Pocoyo, por ejemplo, tiene un fondo blanco con colores, o sea, no es demasiado dentro de, ¿sabes? Porque hay otros que son demasiado. Blue Eye es una pasada. Blue es como blue, como azul, y griega. Blue es I. Blue I.
El perro, la familia de perros. También lo ve en inglés, lo ve en inglés. Eso dentro de los dibujos que hay, porque te traen muchos valores que luego te dan pie, como tú decías. Cuando le he leído el cuento, ¿te acuerdas del capítulo que la mamá de Blue Eyes se enfadó y no sé qué, ¿sabes? Y entonces enganchamos, porque los niños aprenden mucho de eso, de los cuentos, y en vez de aplicarlo a lo mejor a lo que a ellos les ha pasado, se lo reflejo fuera para que tú lo puedas entender y luego aplicar a ti mismo. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias.